Buenas tardes, mi nombre es Luz Magani Cruz Santana. Tengo 23 años y estudio una licenciatura en Antropología Lingüística. A continuación les explicaré y les mostraré de qué se trata el portal que estoy haciendo. En primer lugar, este portal tiene como propósito principal difundir y dar a conocer entre los estudiantes, docentes y público en general la diversidad lingüística con la que cuenta nuestro país y la importancia que tienen las lenguas indígenas, para así crear conciencia sobre la preservación, sensibilización y revitalización de estas. En dicho portal pienso definir lo que se entiende por diversidad lingüística. Posteriormente, hablar de la diversidad con la que cuenta nuestro país, México, así como las familias lingüísticas con las que cuenta, y su distribución geográfica, para después hablar de las lenguas indígenas que se encuentran en peligro de extinción y así crear conciencia sobre el valor que éstas tienen. Primeramente, es importante definir qué se entiende por diversidad lingüística. Según el INALI, es decir, el Instituto Nacional Indígena la define como la expresión de las múltiples historias de vida de los pueblos, de los conocimientos heredados y de los perfeccionamientos de generación en generación, de los recuerdos y las enseñanzas de la familia y la comunidad. Por otro lado, del total de las 6.500 lenguas que se hablan en el mundo, aproximadamente el 32% de estas son lenguas asiáticas, al igual que las lenguas africanas, mientras que en el continente americano solo un 15% y en el Pacífico Sur alrededor del 18%. Y por último, en el continente europeo se encuentran solamente el 3% de las lenguas que se hablan en el mundo. Por lo que respecta a los países que cuentan con un número considerable de lenguas, son: en primer lugar se encuentra Brasil con 234 lenguas, en segundo Australia con 288, en tercero Camerún con 268, en cuarto lugar se encuentra la India con 400 y en quinto se encuentra Nigeria con 515. Otro de los temas que aborda este sitio es acerca de las familias lingüísticas que existen en nuestro país, y es que México cuenta con 11 familias lingüísticas, en las cuales se agrupan las 364 variantes lingüísticas y las 68 lenguas que se hablan en el país. Las 11 familias lingüísticas con las que cuenta nuestro país son: la primera de las familias lingüísticas con las que cuenta nuestro país es la familia álgica, la cual se habla en Coahuila. La segunda familia se llama Yutunagua y esta se habla principalmente en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chihuahua y Sonora. La tercera familia se llama Cochimi-Yumana. Esta se habla en Baja California y una gran parte de Sonora. La cuarta familia es la familia Seri. Esta se habla en una parte pequeña del estado de Sonora. La quinta familia se llama Otomangue y esta se habla principalmente en Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla. La sexta familia lingüística es la familia maya. Esta se habla en Yucatán, Tabasco, Chiapas y Veracruz. La séptima familia es la totonacotepegua. Esta se habla en Veracruz, Hidalgo y Puebla, pero en Papantla, Veracruz, es en donde se encuentra su mayor concentración. La octava familia lingüística es la familia purépecha. Esta solo se habla en Michoacán. La novena familia lingüística es la familia mijezoque y esta se habla principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. La décima familia lingüística es la familia chontal de Oaxaca, y como su nombre lo dice, se habla en Oaxaca. La onceava y la última familia lingüística es la familia Huave. Esta se habla solamente en una parte del estado de Oaxaca. Explicar qué se entiende por familia, agrupación y variante lingüística. Y es que según el INALI define a la familia lingüística como un conjunto de lenguas cuyas semejanzas estructurales y léxicas se deben a un origen histórico común. A la agrupación lingüística se define como un conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el nombre dado históricamente a un pueblo indígena. Y la variante lingüística es una forma que: 1. Presenta diferencias estructurales y léxicas en comparación con otras variantes de la misma agrupación. Y 2. Implica para sus usuarios una determinada identidad sociolingüística que se diferencia de la identidad sociolingüística de los otros usuarios. El INALI publica en el año 2012 el libro México, Lenguas Indígenas Nacionales en Riesgo de Desaparición, en donde, en conjunto con el Comité Consultivo para la Atención de las Lenguas Indígenas, definieron 4 grados de riesgo de las lenguas, las cuales son las siguientes: riesgo no inmediato de desaparición, en las cuales se encuentran 185 variantes, cuando el número de hablantes es menor a 1000, cuando más del 10% de los hablantes tienen entre 5 y 14 años y cuando la variante se habla en más de 50 localidades. El riesgo mediano de desaparición, en el cual se encuentran 72 variantes, cuando el número de hablantes es mayor a 1000,
cuando menos del 25% de los hablantes tienen entre 5 y 14 años y cuando la variante se habla entre 20 y 50 localidades. Alto riesgo de desaparición, en el cual se encuentran 43 variantes, cuando el número de hablantes es menor a 1000, cuando más del 10% de los hablantes tienen entre 5 y 14 años y cuando la variante se habla entre 20 y 50 comunidades. En un riesgo muy alto de desaparición se encuentran 64 variantes, cuando el número de hablantes es menor a 1000 y cuando menos del 10% de los hablantes tienen entre 5 y 14 años y cuando la variante se habla en menos de 20 comunidades. Por consiguiente, la revitalización de las lenguas depende ante todo de la reafirmación por una comunidad de su identidad cultural. De hecho, las nuevas TICs pueden tener un efecto positivo, muy especialmente cuando los medios de comunicación e información participan en el esfuerzo general. La preservación de las lenguas menos difundidas interesa por igual a las comunidades mayoritarias y a las minoritarias. En México se cuenta con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Este es un instrumento fundamental de acciones para salvaguardar las lenguas. Sin embargo, la tarea no termina ahí, ya que es necesario diseñar planes de implementación que logren los objetivos de dicha ley y la población pueda ejercer plenamente sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos.